la vi allí, sentada en una mesa en un rincón del restaurante, con una sonrisa en el rostro, sus manos deslizándose por el brazo de otro hombre, como si fuera la cosa más natural del mundo. El ambiente era lujoso, lleno de luces suaves y las copas de vino brillaban sobre la mesa, reflejando la atmósfera de romance e intimidad que compartían. Todo parecía tan banal, tan común, pero para mí fue como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Estaba mi esposa, la mujer con quien compartía promesas, sueños, una vida. Y en ese momento, ella parecía una completa extraña, dándole atención y afecto a un hombre que ni siquiera conocía. Ella me vio. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se congeló, sus ojos muy abiertos, como si la hubieran sorprendido en el acto de un crimen. La risa nerviosa, los dedos tensos, todo indicaba que estaba a punto de improvisar alguna excusa. Algo así como, no es lo que parece, o, puedo explicarlo, pero nada de eso importaba. Ya lo sabía todo. Y eso dolió como 1000 puñales atravesando mi pecho. Mientras caminaba por la habitación, sentí que el peso de las últimas semanas me aplastaba. No fue un descubrimiento repentino, fueron días, noches, semanas enteras juntando las piezas del rompecabezas. Las excusas para llegar tarde del trabajo, los mensajes que borraba rápidamente, las cenas en las que parecía más interesada en su celular que en cualquier cosa que yo dijera. Hemos estado trabajando demasiado duro, dijo, tratando de explicar la distancia. Estoy agotada, repitió, mientras se giraba hacia el otro lado de la cama, dejando un vacío asfixiante entre nosotros. Pero había algo más, algo que no encajaba. Quería creerlo, quería desesperadamente aceptar sus justificaciones. Estás paranoico, pensé, tratando de convencerme de que era solo una fase. Pero la desconfianza creció, como una sombra que se arrastraba por los rincones oscuros de nuestra casa, extendiéndose hasta ocupar todos mis pensamientos. Y luego vinieron las facturas. Facturas de tarjetas de crédito que no cuadraban, cantidades que no tenían sentido. Lujos que nunca compramos, cenas y regalos que nunca disfrutamos juntos. Sentía una punzada de ira cada vez que veía aparecer a un número desconocido con cargos. Llamé al banco, tratando de calcular los gastos, pero solo obtuve respuestas vagas, números de teléfono sin nombres, lugares que se suponía que ella nunca debería estar. ¿Qué tipo de secreto esconde?, pensé, sabiendo que la respuesta podría destruir todo lo que hemos construido juntos. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, decidí revisar sus mensajes. Era un riesgo, lo sabía, pero ya estaba en un punto sin retorno. Y ahí estaba. Conversaciones guardadas con un nombre que nunca antes había escuchado, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Te extraño. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Me encanta cuando me sorprendes con estos regalos. Cada palabra fue un golpe, cada frase un corte profundo. Se me cayó el estómago, me temblaron las manos y tuve que contenerme para no romper el teléfono allí mismo. Pero fue cuando vi el mensaje final cuando todo quedó claro, el dinero estará disponible a finales de mes, como siempre. Sabes que yo me encargo de todo. Mi mente dio vueltas. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Y por qué hablaba como si fuera una transacción? Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando. Entonces comencé a seguirla, esperando el momento adecuado. Y así terminé en ese restaurante, en ese preciso momento, viéndola reír y brindar con él, como si fuera el centro de un mundo que yo desconocía. Me acerqué a la mesa y su sonrisa desapareció instantáneamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era baja, nerviosa, casi suplicante. El hombre que estaba a su lado se giró, confundido, sin entender lo que estaba pasando. Yo podría preguntar lo mismo, respondí, sintiendo el calor de la ira subir a mi rostro. Ella abrió la boca para hablar, pero la interrumpí. Ya lo sé todo. Entonces, ¿por qué no me ahorras una excusa barata y me dices la verdad por una vez? Ella dudó, sus ojos se llenaron de lágrimas que no tenían nada que ver con arrepentimiento, solo miedo. No es así, puedo explicarlo. ¿Pero qué podría ella explicar? ¿Cómo explicar que las noches que decía estar ocupada fueran en realidad citas con este hombre? ¿Que el dinero que estaba desapareciendo de nuestras cuentas era para sustentar el estilo de vida que compartían a mis expensas? De repente,
todo cobró sentido. Los gastos inexplicables, las salidas nocturnas, el distanciamiento. Ella no solo me estaba engañando emocionalmente, también me estaba engañando financieramente, tomando dinero de nuestras vidas, de nuestro hogar, para financiar su aventura. Y lo peor de todo, pensó que nunca sería descubierta, que sus mentiras nunca saldrían a la luz. Pero allí estaba ella, desenmascarada y sin ningún lugar a donde huir. ¿Y tú? Pregunté, mirando directamente al hombre. ¿Sabías que está casada? ¿O también te mintió? Él la miró y luego a mí, sin palabras. Pero su silencio bastó para confirmarlo todo. Quería gritar, quería llorar, quería exprimir todo el dolor que consumía mi pecho, pero lo único que podía hacer era respirar profundamente, tratando de mantener el control. Hagamos esto, dije con voz temblorosa pero firme. Ustedes dos se levantarán de esta mesa y saldrán de aquí. Porque no permitiré que mi vida sea destruida por mentiras y secretos. Se pusieron de pie, vacilantes, mientras el mundo a su alrededor seguía girando como si nada hubiera pasado. Los vi irse y cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de ellos, supe que nada volvería a ser igual. Pero todavía había una última pieza de este rompecabezas que necesitaba encajar, una verdad que se escondía en las sombras. Porque incluso después de todo, todavía había algo que no entendía. Algo que la hizo arriesgar tanto, mentir tanto. Y por mucho que me doliera, sabía que necesitaba descubrir qué era. Y tal vez, solo tal vez, la verdad fuera más oscura de lo que jamás podría imaginar. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero transmiten un mensaje real y poderoso sobre cómo la traición puede devastar vidas, destruyendo todo lo que la rodea. Así que prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante. Respira hondo, y buena historia. En el corazón de Texas, en una ciudad donde los días parecían prolongarse en el calor y las noches traían un frescor casi liberador, vivía una pareja que todos conocían por su unión aparentemente perfecta. James y Sarah Anderson eran un retrato de estabilidad y complicidad. James, un exitoso hombre de negocios, era dueño de una pequeña cadena de tiendas de mejoras para el hogar construida tras años de arduo trabajo y dedicación. Era respetado por la comunidad, conocido por su forma tranquila de tratar con la gente y por nunca dejarse impresionar fácilmente. A sus 42 años mantenía la misma energía serena, una mirada atenta y una presencia que transmitía seguridad. Sarah, por otra parte, era el opuesto complementario de James. Elegante y extrovertida, tenía el don de iluminar cualquier estancia en la que entrara. A sus 38 años, era bella de forma natural, ese tipo de belleza que parecía requerir poco esfuerzo. Trabajó como diseñadora de interiores y era vista como una mujer talentosa y creativa, capaz de transformar cualquier espacio en algo acogedor y sofisticado. Para muchos, ella era la razón por la que James sonreía tanto, la alegría que equilibraba la seriedad de su vida empresarial. Era fácil pensar que eran la pareja ideal, los que, a los ojos de la mayoría, habían encontrado el secreto de la felicidad. La casa donde vivieron fue el retrato de todo lo que construyeron juntos. Una casa con aires de calidez y tradición, ubicada en un barrio tranquilo, con un cuidado jardín que Sarah se empeñaba en mantener. Durante los fines de semana era común ver a los dos cuidando el césped, plantando nuevas flores o simplemente sentados en el porche, contemplando el atardecer con una copa de vino en la mano. Allí, en esos simples momentos, era como si nada pudiera romper la armonía que parecían haber logrado. Pero detrás de esta fachada de perfección, había más de lo que el ojo no iniciado podía ver. James, a pesar de su aparente calma, había estado cargando con una ansiedad cada vez mayor en los últimos meses. Notó pequeños cambios en Sarah, gestos que parecían fuera de lugar, sonrisas que no llegaban a sus ojos, silencios que llenaban momentos que antes estaban llenos de conversaciones casuales. Al principio, trató de ignorarlo, creyendo que tal vez era solo cansancio o un proyecto que estaba acaparando más atención de lo habitual. Pero cuanto más intentaba justificarse ante sí mismo, más claro se hacía que algo estaba fuera de lugar. Sarah, por su parte, parecía vivir en una dualidad constante. Había una parte de ella que seguía desempeñando el papel de esposa devota, planificando cenas, acompañando a James a eventos sociales,
sonriendo para las fotos como si todo estuviera bien. Y había otra parte, una que intentaba ocultar incluso de sí misma, donde una silenciosa pesadez se instalaba en su pecho, haciendo que las horas pasaran más lentamente cuando estaba sola. A veces se sorprendía mirando su reflejo, preguntándose cuándo había perdido a la mujer que creía ser. Los ojos que la miraban parecían extraños, como si hubiera algo en ellos que ella misma no pudiera descifrar. Para James, la rutina con Sarah fue su ancla. Le encantaba la previsibilidad de su matrimonio, la forma en que sabían exactamente qué esperar el uno del otro, incluso sin palabras. Fue esta seguridad la que le dio la fuerza para afrontar los desafíos diarios de los negocios, los altibajos de un mercado que no siempre era amable. Y, sin embargo, era precisamente esta previsibilidad lo que empezaba a inquietarle. Notó cómo Sarah evitaba ciertos temas, apartaba la mirada cuando él le hacía preguntas sobre su día y como siempre parecía estar demasiado ocupada para esas pequeñas muestras de afecto que alguna vez habían sido tan naturales entre ellos. En el trabajo, James se mantuvo concentrado, tratando de alejar cualquier pensamiento que no estuviera relacionado con los números y contratos que necesitaban su atención. Pero había días en los que simplemente se encontraba mirando su teléfono, esperando que Sarah llamara para darle buenas noticias o simplemente para decirle que lo extrañaba. Y cuando finalmente llegó la llamada, parecía distante, apresurada, como si hubiera algo más urgente esperándola. Se preguntó qué había cambiado, qué podría estar haciendo mal, pero nunca encontró una respuesta que tuviera sentido. Sarah, por otra parte, se sentía cada vez más desgarrada. Amaba a James, estaba segura de eso, pero había una inquietud dentro de ella que no podía ignorar. Tal vez fue el trabajo, tal vez fue el peso de las expectativas que ella misma había puesto sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de hablar de ello, prefirió refugiarse en excusas y mentiras piadosas, creyendo que estaba protegiendo a James de un dolor innecesario. No quiero preocuparlo, pensó, mientras apartaba la mirada de los mensajes que llegaban a su celular, ocultando la pantalla cuando él estaba cerca. Las cenas que antes estaban llenas de conversaciones relajadas ahora eran más tranquilas. Sarah siempre tenía una excusa, algo que necesitaba resolver, un correo urgente, un proyecto que estaba retrasado. James miraba en silencio, tratando de sacar algún tema para romper el hielo, pero la distancia parecía crecer, como un muro invisible que no sabía cómo cruzar. A veces intentaba compensarlo sugiriéndole un fin de semana fuera o preparando uno de sus postres favoritos. Pero para James, todo parecía un esfuerzo por evitar una conversación que inevitablemente tenía que suceder. La escena alrededor de los dos no ayudó. La ciudad, con sus calles anchas y casas espaciadas, era el tipo de lugar donde los secretos se difundían rápidamente. Los vecinos conocían bien la rutina de la familia Anderson y, aunque nadie dijo nada, algunos notaron el sutil cambio en el comportamiento de Sarah, las miradas distraídas, las sonrisas que no duraban tanto como antes. Y James, que antes había sido visto como un hombre seguro de sí mismo, ahora parecía un poco más cansado, como si llevara una carga invisible. Poco a poco, la tensión empezó a infiltrarse en pequeños momentos de la vida cotidiana. Una simple pregunta sobre dónde se había convertido en una discusión apagada. James, sin querer parecer controlador, intentaba buscar formas de saber más sobre la vida de Sarah, pero siempre terminaba sintiéndose culpable, como si él fuera el problema. No quería creer que hubiera algo malo y, al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar la evidencia por mucho más tiempo. Pese a todo, los dos continuaron con sus rutinas. Sarah continuó atendiendo a sus clientes, creando sus diseños y manteniendo la apariencia de una mujer realizada y exitosa. James se sumergió aún más en su trabajo, esperando que sus preocupaciones desaparecieran si se mantenía lo suficientemente ocupado. Pero lo cierto es que ambos se fueron alejando, cada uno a su manera, sin saber exactamente cómo cambiar eso. Lo que empezó como pequeños signos de desconexión se convirtió en un vacío que no supieron llenar. James se preguntó si debería insistir en descubrir qué estaba pasando o si era mejor darle a Sarah espacio para resolver lo que fuera que estuviera enfrentando. Y Sarah, atrapada en un dilema silencioso, trató de guardar las apariencias, temiendo que al revelar sus secretos, todo se desmoronara a su alrededor. Pero bajo la superficie de sus rutinas diarias, algo estaba a punto de surgir y, una vez que lo hiciera, sería imposible dar marcha atrás. Pasaron las semanas y el sentimiento de malestar entre James y Sarah parecía crecer cada día.
Era como si un abismo silencioso se hubiera formado entre ellos, devorando cualquier intento de cercanía. James, cada vez más atento a los detalles, notó que algo andaba mal, aunque Sara intentó ocultarlo. Pequeños gestos comenzaron a traicionarla, la forma en que rápidamente miraba su celular y sonreía antes de guardarlo, las excusas para salir temprano de casa y regresar tarde, la falta de entusiasmo al planificar las cenas que alguna vez fueron tan frecuentes. James decidió no confrontar a Sara directamente, al menos no todavía. Quería saber la verdad, pero también le tenía miedo. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos papeles en la oficina de su casa, encontró un recibo de una joyería. Una compra cara y reciente. Eran un par de aretes delicados y no recordaba haber visto a Sara usarlos. Esa noche, cuando llegó a casa, él casualmente le preguntó qué había hecho durante el día. Sara mencionó reunirse con un cliente y tomar un café con un amigo, pero no mencionó la joyería. James asintió, tratando de ocultar la desconfianza que crecía dentro de él. En el trabajo, se esforzaba por mantener la mente ocupada, pero era casi imposible. Cada momento de silencio se llenó de pensamientos incesantes, creando teorías y escenarios que lo dejaban intranquilo. Durante una tarde particularmente difícil, decidió tomar una acción que nunca imaginó que haría. Contrató a un investigador privado, alguien que pudiera darle respuestas a las preguntas que no tuvo el valor de hacer directamente. Fue una decisión tomada en un momento de desesperación, reflejo del miedo que sentía de perderlo todo sin entender por qué. Los días siguientes estuvieron marcados por una espera agonizante. James se encontró dividido entre la culpa por desconfiar de Sara y un deseo desesperado de saber la verdad. Quería equivocarse, quería que todo no fuera más que una mala interpretación de su parte. Pero, en el fondo, había una voz que le repetía que ya sabía la respuesta, que solo necesitaba afrontar los hechos. Una semana después, sonó el teléfono de James. Fue el investigador, quien le invitó a reunirse en una cafetería discreta del centro. James apenas podía respirar mientras conducía hasta allí, con el estómago revuelto y las palmas de las manos sudando. Se sentó en un rincón del café, examinando el lugar con los ojos en busca de cualquier señal de familiaridad, tratando de prepararse para lo que se avecinaba. Cuando llegó el investigador, no perdió el tiempo andando por las ramas. Dejó un sobre la mesa, con la mirada seria, casi impasible. «Puedes abrirlo ahora o llevártelo a casa», dijo, pero James sabía que no podía esperar. Sus manos temblorosas abrieron el sobre, revelando una serie de fotografías. Fotos de Sara, sonriendo en un restaurante que no reconoció, acompañada de un hombre. En una de ellas, ella le sostenía la mano sobre la mesa. En otra, reían juntos, tan juntos que parecían una pareja enamorada. El dolor al ver esas imágenes era indescriptible, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Había pasado semanas intentando ignorar la posibilidad, pero aquí estaba la confirmación, clara y cruel. El investigador continuó explicando los detalles, mencionando la hora de las reuniones y otros lugares que habían visitado, pero las palabras se perdieron en la mente de James. Todo lo que pudo hacer fue mirar esas fotos y tratar de entender cómo llegó a este punto. No podía asociar a la mujer que vio allí, sonriendo a otro hombre, con la Sara que conocía. La traición no fue solo un acto físico, fue un profundo abuso de confianza, una herida que no sabía si podría sanar. Cuando regresó a casa esa noche, James se sintió como un extraño en su propio cuerpo. Todavía no sabía cómo enfrentarla, o si debería hacerlo. Una parte de él quería gritar, exigir explicaciones, tirar esas fotos sobre la mesa y ver cómo reaccionaría ella. Otra parte, sin embargo, simplemente quería fingir que nada de eso era real, que cuando despertara a la mañana siguiente, todo volvería a la normalidad. Pero no hubo vuelta atrás. 2 días después, durante una noche aparentemente normal, Sara dijo que tendría que trabajar hasta tarde, un compromiso de último momento. James no discutió, solo observó mientras ella tomaba sus llaves y se iba. Y entonces decidió seguirla. Condujo por las calles oscuras, manteniendo una distancia segura, con el corazón acelerado y la mente entumecida. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba verlo por sí mismo. Cuando Sara aparcó frente a un restaurante, el mismo que aparecía en las fotos, él aparcó al otro lado de la calle.
la vio entrar y, unos minutos después, apareció el hombre de las fotos saludándola con un beso en la mejilla. Parecían despreocupados, relajados, como si no hubiera nada que ocultar. James sintió la sangre palpitar en sus sienes, cada movimiento de los dos se sentía como un golpe directo a su pecho. Entró al restaurante sin saber exactamente qué iba a hacer. Tenía las manos frías, pero sentía el calor de la ira ardiendo en su interior. Cuando vio a Sarah, estaba de espaldas, riéndose de algo que el hombre había dicho. Por un momento, James dudó, preguntándose si debería simplemente alejarse y nunca mirar atrás. Pero entonces, algo dentro de él se rompió, como si el hilo que mantenía unido todo autocontrol finalmente se hubiera roto. Se acercó a la mesa y, en el momento en que Sarah lo vio, el color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron con sorpresa y pánico, y su boca se abrió en una protesta silenciosa. «James, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz era baja, casi un susurro. Pero él no respondió, solo miró al hombre que estaba a su lado y luego de nuevo a Sarah. Los tres guardaron silencio durante unos instantes, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Sarah intentó justificarse, empezó a murmurar algo sobre un proyecto, alguna excusa, pero James no podía oírlo. Él ya sabía la verdad, y en ese momento, todo lo que quería era entender qué haría ella ahora que la habían confrontado. «No tienes que mentirme», dijo con voz firme pero dolorida. «Ya lo sé». Ella no pudo encontrar palabras. Y de repente, el mundo que habían construido juntos, la vida que les había parecido tan segura y predecible, se desmoronó ante sus ojos. James no durmió esa noche. Después del enfrentamiento en el restaurante, él y Sarah apenas intercambiaron palabras. Ella regresó a casa antes de lo esperado, claramente conmocionada, pero él sabía que esta conversación no podía apresurarse. Todo dentro de él hervía, los pensamientos corrían unos contra otros, una mezcla de ira, dolor y una necesidad insaciable de comprender. Necesitaba saber por qué, necesitaba escuchar de su boca todas las justificaciones y mentiras que había ocultado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, James se despertó antes de que saliera el sol. Preparó una taza de café, pero el líquido caliente no calmó el frío que sentía por dentro. Se sentó en la cocina, mirando el reloj, esperando que Sarah bajara para que finalmente pudieran solucionar esto. Cuando finalmente apareció, parecía agotada. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido ni llorado en toda la noche. Pero aún así, trató de mantener una expresión tranquila, casi defensiva, como si se estuviera preparando para la batalla. «Necesitamos hablar», dijo James, rompiendo el silencio que parecía asfixiarlos. Sarah asintió pero no dijo nada. Ella simplemente se sentó a la mesa, con las manos entrelazadas en el regazo, evitando mirarlo directamente. «Te seguí ayer», continuó, su voz tranquila pero llena de tensión. «Los vi juntos. No tiene sentido negarlo. Quiero la verdad, Sarah. Quiero saber quién es, cuánto dura esto, y por qué». Sarah respiró hondo y dejó caer los hombros, como si llevara un peso que finalmente ya no podía soportar. «Su nombre es Richard», comenzó, con la voz temblorosa. «Nos conocimos hace unos meses durante un proyecto de diseño. Yo sé que esto está mal, James. Sé que te traicioné». Pero se calló, como si las palabras se le hubieran atragantado en la garganta. James observó cada movimiento, cada vacilación, tratando de descifrar qué había detrás de esa confesión. «¿Qué quieres decir con unos meses? ¿Cómo empezó esto?» La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerse, pero sabía que necesitaba esas respuestas. Necesitaba comprender qué había causado que todo se desmoronara. Sarah apartó la mirada y apretó los dedos con nerviosismo. «No estaba contento, James. No contigo, sino conmigo mismo. Me sentí perdido. Como si nada de lo que hiciera importara. Y entonces apareció Richard. Me hizo sentir viva de nuevo, me hizo creer que todavía era capaz de sentir algo más allá de la rutina». «¿Así que eso fue todo?», preguntó James, levantando la voz, sus emociones escapaban a pesar de sus esfuerzos por controlarse. «¿Te cansaste de nuestro matrimonio? ¿Te cansaste de mí y decidiste que la mejor manera de lidiar con esto era involucrarte con otra persona? ¿Es esto lo que soy para ti,
¿Parte de una rutina aburrida de la que necesitabas escapar? No es así, James, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Nunca quise lastimarte, nunca quise que llegara tan lejos. Yo solo quería sentir algo diferente. Y luego las cosas se salieron de control. ¿Desde el control? Repitió, con incredulidad y enojo mezclados en su voz. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se salieron de control? Sara vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo hasta dónde llegar con la verdad. Richard necesitaba dinero. Estaba pasando por un momento difícil y quería ayudarlo. Así que comencé a tomar pequeñas cantidades de aquí y de allá, sin que se notara nada. Pero, terminó siendo más de lo que podía soportar. Fue como si a James le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que usaste nuestro dinero para apoyar a este hombre? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sara no pudo responder, solo sacudió la cabeza, incapaz de enfrentar la furia en los ojos de James. Fue un error, susurró, su voz apenas audible. Sé que fue un error. Estaba desesperado. No quería que lo supieras. No quería que nada de esto saliera a la luz. James sintió una oleada de ira mezclada con un dolor aplastante. No querías que saliera a la luz porque sabías que estaba mal, Sara. Lo sabías y aún así lo hiciste. Y ahora soy yo quien tiene que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Se levantó bruscamente, como si el peso de estar sentado lo asfixiara, y comenzó a pasear por la cocina, tratando de encontrar algún tipo de claridad en la confusión de emociones que lo inundaban. Solo quería ayudar, repitió, casi como si intentara convencerse a sí misma. Pensé que si resolvía sus problemas, todo estaría bien y nadie tendría que saberlo. ¿Y dónde termina? Preguntó James, girándose para mirarla de frente. Porque parece que no solo me mentiste, sino que también desperdiciaste nuestra seguridad financiera para mantener, ¿qué? Un hombre al que solo le importa lo que le puedes dar. Sara abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Sabía que James tenía razón. Todo lo que había hecho, todas las mentiras que había dicho, las excusas que había puesto, se habían construido sobre una ilusión que ella había creado, y ahora esa ilusión se estaba desmoronando ante sus ojos. James respiró hondo, tratando de mantener el control. ¿Crees que no me di cuenta? Las cuentas no cuadraban, las tarjetas de crédito, los gastos que nunca hicimos. Estaba empezando a pensar que me estaba volviendo loca, tratando de entender hacia dónde iba todo esto. Y ahora descubro que todo iba a parar a él. Sara ya no pudo contener las lágrimas. Ella sollozó, desesperada, pero James no sintió compasión. Solo había un vacío doloroso, un abismo que parecía ampliarse con cada palabra que decía. James, por favor, sé que cometí un error. ¿Puedo arreglar esto? ¿Podemos arreglar esto? ¿Cómo? Preguntó, dando un paso hacia ella, con los ojos fijos en los de ella. Dime, ¿cómo planeas solucionar esto? ¿Cómo vamos a superar el hecho de que usaste nuestro dinero, nuestro futuro, para apoyar a alguien que estaba manipulándote? Hubo un silencio cargado, donde las palabras parecían demasiado pesadas para decirlas. Pero finalmente, Sara encontró el coraje para confesar. Él prometió que te devolvería el dinero. Que fue solo temporal. Le creí. James se rió, una risa amarga que resonó por toda la cocina. ¿Y tú creíste? Creía tanto que lo arriesgó todo, y ahora aquí estoy, escuchándote decirme que lo hiciste por algún retorcido sentido de bondad, por algún hombre que apenas conoces. Sara se puso de pie, con las piernas temblando, tratando de acercarse a James, pero él dio un paso atrás, como si ella fuera una extraña. No quería perderte, James. Solo quería ayudar a alguien que estaba en problemas. Y en el proceso, te perdiste, respondió con la voz quebrada. Y tal vez yo también me perdí. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que pareció tragarse todo a su alrededor. Se quedaron allí, mirándose el uno al otro, como si esperaran que alguno de ellos encontrara una respuesta que pudiera arreglarlo todo. Pero no hubo respuestas.
Solo había una verdad dolorosa que ya no podía ignorarse. James se giró lentamente y caminó hacia la puerta. «Esto no termina aquí, Sarah», dijo antes de irse. «Voy a descubrir exactamente hasta dónde llegó esto. Y cuando lo sepa, entonces veremos qué queda por salvar». Y dicho esto, se fue, dejando a Sarah sola en la cocina, envuelta en el peso de sus propias decisiones, sabiendo que lo peor estaba por llegar. Después de que James salió de la casa, Sarah permaneció inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de mareo que no parecía desaparecer. Las palabras de James resonaron en su mente como una frase, repitiendo incansablemente las acusaciones y juicios que había transmitido. Ella sabía que él tenía razón. Cada mentira, cada decisión que había tomado en los últimos meses se había acumulado, formando una montaña de secretos que ahora la aplastaban. Pasó el resto del día deambulando por la casa, sin poder concentrarse en nada. Intentó llamar a Richard, pero él no respondió. Envió mensajes, desesperada, preguntando qué debían hacer, cómo podían resolver esto antes de que la situación se saliera aún más de control. Pero la falta de respuesta solo aumentó su angustia, como si él hubiera desaparecido repentinamente, dejándola sola para lidiar con las consecuencias de todo. James, por otro lado, no podía dejar de pensar en su última conversación con Sarah. Condujo sin rumbo fijo durante horas, solo para escapar del peso sofocante de la traición. Finalmente aparcó frente a un pequeño bar. Pidió una bebida y miró fijamente el vaso durante largos minutos antes de beberla finalmente, esperando que el alcohol adormeciera el dolor que parecía constante e implacable. Pero incluso mientras bebía, sabía que la bebida no le ofrecería ningún consuelo. El problema estaba ahí, profundamente arraigado, y ya no podía ignorarlo. La pregunta que lo atormentaba ahora era qué hacer a continuación. Todavía amaba a Sarah, a pesar de todo, y por mucho que lo intentara, no podía imaginar una vida sin ella, pero ¿cómo podría seguir adelante sabiendo lo que había hecho? Sabiendo que no solo lo había engañado con otro hombre, sino que también había puesto en riesgo la seguridad financiera que habían construido juntos. El dilema moral era abrumador, tratar de perdonar y reconstruir, o aceptar que su matrimonio había sido destruido para siempre. El teléfono de James sonó mientras todavía estaba en el bar. Era un mensaje del investigador. Al leer el contenido, sus ojos se abrieron como platos. No se trataba solo de la traición. Había algo más. Información que no esperaba, una revelación que lo cambió todo. El investigador había descubierto que Richard tenía un historial de estafas financieras. Se involucró con mujeres influyentes, usando su simpatía y encanto para manipularlas, extorsionándolas gradualmente hasta conseguir todo lo que quería. Sarah no fue la primera y probablemente no sería la última. El dinero que sacó de sus cuentas no fue un préstamo generoso y temporal, era parte de un patrón calculado de explotación. Esa nueva información hizo que James se sintiera abrumado por una ola de emociones encontradas. Una parte de él quería confrontar a Sarah inmediatamente, exigirle respuestas sobre cómo podía ser tan ciega y tonta. Pero al mismo tiempo, sintió una inesperada punzada de empatía. Si todo esto fuera cierto, Sarah no era solo la traidora, ella también había sido engañada, manipulada por un hombre que sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. Y de alguna manera eso complicó aún más las cosas, porque ahora tenía que lidiar con el hecho de que ella no solo era culpable, sino también una víctima. James regresó a casa esa noche, con la mente llena de preguntas que sabía que necesitaban respuesta. Sarah estaba sentada en la sala de estar, le temblaban las manos mientras sostenía una taza de té intacta. Cuando él entró, ella lo miró, tratando de discernir cualquier rastro de esperanza en su rostro. Pero James no dijo nada al principio, solo la miró fijamente, como si intentara ver a través de ella, ver más allá de las mentiras y la traición para entender quién era ella realmente en ese momento. Fui a buscar respuestas, comenzó, rompiendo finalmente el silencio, con voz baja y controlada. Y tengo algunos. Sarah se puso firme y abrió ligeramente los ojos. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, pero el miedo a lo que vendría después era casi paralizante. Richard no es solo un hombre con problemas económicos, continuó James, mirándola directamente, tratando de descifrar cada reacción, cada cambio en su expresión. Es un estafador.
Estafa a mujeres, usa su dinero y luego desaparece. ¿Lo sabías? Sara parpadeó, atónita. Por un momento, pareció como si no hubiera entendido sus palabras, como si estuviera escuchando un idioma extranjero. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Su voz era un susurro, una mezcla de incredulidad y miedo. Él me dijo que solo necesitaba ayuda. Pensé que estaba haciendo lo correcto. James no sabía si debía creerle a Sara. Quería creerlo, pero el dolor seguía ahí, una barrera que hacía imposible confiar completamente en lo que ella decía. ¿Y pensaste que lo correcto era arriesgar todo lo que habíamos construido? ¿Por alguien que apenas conocías? Estaba perdido, James. Sara explotó, las emociones finalmente rompieron la barrera que había mantenido. Me sentí invisible, como si no importara. Él me hizo sentir que todavía importaba, que todavía tenía valor. Ella se puso de pie, las lágrimas fluían libremente ahora. Sé que cometí un error, pero solo quería sentir que todavía estaba vivo. Sus palabras golpearon a James como un cuchillo. Nunca se había dado cuenta de lo sola que se sentía Sara, de lo lejos que se había vuelto no solo de él, sino de sí misma. Y de repente, se encontró atrapado en un conflicto aún mayor. Simplemente podía seguir sintiéndose enojado, alimentando el dolor y el resentimiento que se habían vuelto tan familiares en los últimos días. O podría intentar comprenderlo, tratar de encontrar alguna forma de redención en el caos. No tenías derecho a hacerme esto. Con nosotros, dijo, su voz todavía firme, pero ahora con un toque de vulnerabilidad. Pero si todo lo que dijiste es verdad, entonces a ti también te engañaron. Y eso significa que aún no ha terminado, Sara. Eso significa que Richard se está metiendo contigo y no dejaré que destruya nada más. Ella lo miró, sorprendida por el repentino cambio en su tono. ¿Qué quieres decir con eso? James se acercó y se sentó a su lado por primera vez desde que todo empezó a desmoronarse. Quiero saber exactamente qué hizo este hombre. Quiero recuperar lo que es nuestro y quiero que seas completamente honesto conmigo. Si existe alguna posibilidad de que podamos salvar esto, entonces debemos enfrentar este desastre juntos. Sara sollozó, como si se hubiera roto una barrera en su interior, y asintió, incapaz de hablar. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer y que nada se podría solucionar fácilmente. Pero en ese momento, vio una chispa de algo que pensó que había perdido para siempre, la esperanza de que de alguna manera pudieran superar esto. Aunque todavía sentía mucho dolor, sabía que necesitaba aprovechar esa oportunidad, por pequeña que fuera. Y James, aunque todavía estaba devastado, sabía que necesitaba descubrir hasta dónde se había extendido esa mentira. Porque si había algo que no podía aceptar era que todo lo que habían construido juntos fuera destruido por alguien que se aprovechó de las debilidades de Sara. Y así se prepararon para afrontar toda la verdad, sin saber a dónde los llevaría, pero conscientes de que aún quedaba mucho por revelar. Después de una noche de insomnio, James y Sara tomaron la decisión que cambiaría el curso de todo. Se enfrentarían a Richard, descubrirían hasta dónde se habían extendido sus mentiras y manipulaciones y, de alguna manera, recuperarían el control de sus vidas. Sara sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones, y eso la aterrorizaba, pero ver a James a su lado, aunque fuera reacio, le dio una sensación de fuerza que no había sentido en mucho tiempo. El plan era simple: concertar una reunión con Richard y explicarle sus intenciones, enfrentándolo con la información que habían reunido. Richard creía que todavía tenía a Sara bajo control, que podía seguir usándola para sus propios fines, pero no sabía que ella le había contado todo a James. Ese sería su mayor error. Con cada minuto que pasaba antes de la reunión, Sara sentía que se le encogía el corazón, un miedo mezclado con la sensación de que, tal vez, estaba a punto de liberarse de un ciclo que ella misma había ayudado a crear. El encuentro tuvo lugar en un discreto café. Sara llegó primero y, cuando apareció Richard, sonrió como si no pasara nada. «Te extrañé, cariño», dijo, inclinándose para besarla, pero ella se apartó. El gesto lo dejó visiblemente desconcertado y se dio cuenta de que algo había cambiado. «¿Qué había?», preguntó, con un tono de voz más cauteloso. «Todo ha cambiado, Richard», respondió ella, con voz firme pero con una vulnerabilidad que él no había visto antes.
Le dije a James la verdad. Y sabemos quién eres. Sabemos que no solo estáis en dificultades financieras, sabemos que esto es lo que hacéis, manipular y destruir. Y se acabó. Quiero que me devuelvas mi dinero y quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. Richard se rió, una risa fría y sin humor. Sarah, estás siendo dramática, ¿de verdad crees que puedes amenazarme? Ya logré lo que quería y lo hecho está. Pero entonces apareció James, acercándose lentamente y colocándose junto a Sarah. Richard dejó de sonreír inmediatamente y entrecerró los ojos al reconocer a James. Te sugiero que escuches lo que dice mi esposa, dijo James, su voz tranquila pero con una intensidad que hizo que Richard se estremeciera. Tenemos pruebas, registros de todo lo que hiciste, y no solo a ella. Eres un parásito que pensó que podía seguir chupando hasta que no quedara nada. Bueno, eso ya se acabó. Por un momento, Richard vaciló, sopesando sus opciones. No tienes pruebas de nada, respondió, pero su voz ahora era menos segura. Esto es solo un intento desesperado por salvar un matrimonio que ya estaba arruinado. Estás equivocado, dijo James, inclinándose hacia adelante, acercando su rostro al de Richard. No se trata de salvar nuestro matrimonio, se trata de salvarla a ella de ti. Y no permitiré que sigas utilizando a Sarah ni a nadie más para tu beneficio. Richard intentó mantener la compostura, pero había un nerviosismo creciente en sus ojos. Sabía que estaba acorralado, pero aún así intentó farolear. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Tengo contactos, puedo terminar esto antes de que te des cuenta. James sonrió, una sonrisa amarga, como si hubiera escuchado todas las excusas del mundo. Tal vez tengas contactos. Pero también lo tenemos y ya hemos enviado las pruebas a quienes puedan hacer algo al respecto. Entonces, si yo fuera usted, consideraría mucho el siguiente paso. Porque la próxima vez que intentes acercarte a Sarah, serán ellos los que te estarán esperando, no nosotros. La amenaza funcionó. Richard guardó silencio por un momento y luego se levantó y miró por última vez a Sarah. Esto no ha terminado, susurró antes de salir del café y desaparecer entre la gente de la calle. Cuando se fue, Sarah dejó escapar un profundo suspiro, como si respirara por primera vez en meses. Se volvió hacia James y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Lo siento por todo, por dejar que esto pasara, por hacerte daño. No sé cómo arreglar lo que hice. James la miró y, por primera vez en mucho tiempo, vio a la mujer que conocía. No fue Sarah quien mintió, quien se dejó engañar por promesas vacías, sino la mujer que él amaba, tratando de encontrar una manera de enmendar sus errores. Quería perdonarla, quería creer que había una manera de reconstruir lo que habían perdido, pero sabía que no sería fácil. No sé si podremos solucionar esto, respondió, y la honestidad de sus palabras reflejaba la complejidad de lo que sentía. Pero sé que quiero intentarlo. Y sé que esto solo funcionará si somos honestos unos con otros de ahora en adelante. Sin mentiras, sin secretos. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Todavía te amo, Sarah. Pero llevará tiempo. Sarah asintió y se secó las lágrimas de la cara. Entiendo. Y haré lo que sea necesario. Porque a pesar de todo, todavía quiero esto. Todavía nos quiero. En los meses siguientes, James y Sarah comenzaron un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Buscaron asesoramiento, intentaron redescubrir lo que los unía, más allá de las promesas incumplidas. Richard desapareció de sus vidas y las autoridades comenzaron a investigar sus actividades, impidiéndole continuar con sus planes. James nunca olvidó lo que hizo Sarah, pero poco a poco comenzó a comprender que la llevó a ese punto. Se dio cuenta de que ambos habían fracasado, no solo ella. Hubo cosas que ignoró, señales que decidió no ver, y eso también contribuyó a lo sucedido. Y aunque no justificó las acciones de Sarah, la ayudó a encontrar una manera de seguir adelante. Sarah, por su parte, sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, pero estaba decidida a ser una mejor versión de sí misma. Se dedicó a arreglar lo que pudo, tanto económica como emocionalmente. Cada día era una nueva oportunidad para recuperar la confianza de James, y cada día se recordaba a sí misma que no sería fácil, pero que valdría la pena.
Su viaje estuvo lejos de ser perfecto, pero fue real y, al final, eso era todo lo que importaba. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, también traía consigo una oportunidad de redención. Y fue esta verdad la que permitió a James y Sarah encontrar un camino de regreso el uno al otro, incluso si ese camino era incierto y estaba lleno de obstáculos. El amor ya no era un ideal perfecto, fue una elección, una lucha constante para superar la adversidad y aceptar la imperfección. ¿Te gustó esta historia? Comenta abajo y deja tu opinión. Queremos saber qué pensó de este viaje y cómo manejaría esta situación. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias emocionantes llenas de giros y vueltas. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestras historias muestran cómo estas acciones pueden destruir vidas y relaciones, y cómo las consecuencias son siempre dolorosas y difíciles de superar. Hasta la próxima.